Vanti al Aire es un espacio del Plan Avanza Sostenible de Grupo Vanti, que tiene como fin generar conversaciones que aporten a la gestión empresarial sostenible y que permitan reflexiones sobre el contexto en el que se desarrollan los negocios. Bienvenidos. Hola, bienvenidas todas las personas que nos acompañan en esta nueva edición de Vanti al Aire, que como saben hace parte del Centro de Pensamiento Sostenible de Vanti, CEPENSO. Es una búsqueda que estamos haciendo para analizar, cuestionar, debatir y conocer más a profundidad ciertos temas sobre desarrollo sostenible, sobre los cuales a veces tal vez no tenemos suficiente pedagogía o que queremos difundir, o sobre los que simplemente queremos conversar porque son realmente relevantes. Hoy nos acompaña Angélica María Moreno Gutiérrez, una de las personas más famosas de esta compañía, de Vanti. Angélica María lleva 15 años ya en la empresa. Angélica se encarga, lidera los temas de acción social, nuestro portafolio de acción social, y además el relacionamiento con las comunidades, pero al final, como pueden ver, en los dos temas que ella lidera es muy de la sensibilidad con las personas, con la gente, con los territorios y las comunidades que están presentes allí. Entonces, bienvenida, Angélica, al podcast de Avanza Sostenible de CEPENSO. Hola, Ricardo, buenas tardes para todos, muchas gracias. Bueno, qué alegría poder compartir mi primer podcast a tu lado, muchas gracias. No, en verdad que el gusto es mío, Angélica, tenerte aquí. Este tiempo mío en Vanti ha sido mi primera experiencia ejecutando proyectos de acción social y he aprendido muchísimo de ti y de tu experiencia haciéndolo. Entonces, quiero empezar la discusión preguntándote, llega una persona que tal vez nunca lo ha hecho, tal vez no está tan sensibilizada con el tema, ¿qué le dirías tú? ¿Qué es inversión social? ¿Qué entendemos por acción social en general en las organizaciones y por qué sería importante hacerla? Bueno, yo creo que hay varias cosas ahí. Primero es cómo ha evolucionado el término, ¿no? Okay. O sea, cómo antes se hablaba de filantropía o se hablaba de acción social o de inversión social, y digamos que frente a eso considero que las organizaciones, digamos, toman su criterio propio, ¿sí? Y van, digamos, como determinando cuál es su actuar frente a, o su terminología referente a qué puedo aportar, que hay muchas, pero qué puedo hacer yo como compañía para hacer algo adicional con las comunidades donde opero, ¿sí? Y cuando yo digo hacer algo adicional, digamos, antes no es el tema solamente el asistencialismo, que en un país como el nuestro, que necesita también tantas cosas, todo suma para cerrar brechas, todo suma, está muy bien, pero ahora lo que nos hemos dado cuenta es que efectivamente las organizaciones están teniendo mucho más foco, ¿sí? Entonces, cómo mi operación, cómo lo que yo hago, como el negocio como tal, también se puede alinear a esas acciones voluntarias. De acuerdo. Para que aporten a la comunidad realmente y que no sea solamente, sí, chévere dar cosas, pero también que tenga un sentido. Sí, que sea un diferencial, ¿no? Mira que ahorita tú mencionabas lo de filantropía, entonces, claro, esto nace como las compañías siempre tratando de sacar una rentabilidad económica, un retorno financiero. Que está bien, sí. Para eso son empresas, para eso están, y al parte crean empleo, crecimiento económico, pero entonces esto empieza las empresas diciendo, bueno, y tal vez voy a hacer una obra bonita para que me quieran, pero ya no es solamente el tema de hacer una obra bonita, ¿no? Entonces, hay empresas que lo siguen haciendo, hay empresas que trabajan por puramente intención filantrópica, pero digamos se ha diversificado la inversión social, entonces ahora también hay inversión de impacto. Entonces inversión de impacto que es si yo invierto esperando un retorno en un emprendimiento social o en un valor compartido. Digamos en Vanti, como lo hemos visto, hoy justo tuvimos una experiencia los dos muy bonita de graduar de un proyecto a mujeres beneficiarias de una manzana del cuidado en Bogotá. ¿Y cómo ves tú el tema en ese sentido, por ejemplo, en ese proyecto de cómo ya migramos de una filantropía y cómo lo vemos ahora sí en Vanti a un valor compartido? Claro, ahí viene algo que a mí me ha parecido muy lindo también de la empresa y del negocio como tal, y es lo que es el gas natural para la gente. Okay. O sea, el gas natural que yo pueda prender mi estufa, que tenga el acceso al gas, que no tenga que estar esperando que el cilindro. Entonces, somos un producto que nos quieren, ¿sí? Entonces uno llega a la comunidad y no, qué felicidad que llegó el gas natural, porque además que económicamente lo que les representa, o sea, lo que no me gasto en el cilindro lo puedo usar en un libro, o lo puedo usar ni siquiera en un libro, en pagar otras necesidades realmente no están cubiertas. Entonces, el corazón de nuestro negocio per se ya tiene un impacto y estamos generando y estamos apoyando. Ahora,
¿Cómo nos enfocamos a que los proyectos que vamos a generar a nivel social estén relacionados? Entonces, digamos que frente a eso es cuando empezamos a sentarnos y hacer un nuevo análisis de decir, listo, ¿qué proyectos podemos generar que estén enfocados pues al gas natural? ¿Sí? Digamos que ahí viene un poco pues el que mencionas de las manzanas del cuidado. Pero perdóname, si te entiendo bien, entonces digamos, había antes una acción social de la compañía o una inversión social de la compañía que no necesariamente estaba enfocada en el core de negocio. No estaba tan relacionada. Y se le dio la vuelta para que sí. ¿Por qué crees tú en ese momento? Porque se dijo, listo, vamos a darle para que tengamos esa alineación. Le dimos la vuelta por varias razones. Yo creo que, bueno, primero pues también hicimos un estudio de un poco cómo estaban operando las empresas, ¿no? Okay. Y las empresas cada vez más la tendencia es pues que sus proyectos estén alineados a su quehacer, a lo que saben, en lo que son expertos, claro. ¿no? Entonces digamos que ahí... Que tal vez tengan un mayor impacto. Y que tal vez tuvieran un mayor impacto. Entonces digamos como que en ese análisis dijimos, no, replanteemos un poco lo que tenemos y el tema también que era muy clave ahí, cómo empezamos a darle la importancia a las alianzas, ¿no? O sea, cómo nosotros solitos no podemos hacer muchas cosas. Nosotros somos expertos en distribuir gas natural, ¿sí? Pero hay otras experticias que tenemos que buscar aliados para eso. Pero digamos que ya el tema como acción social voluntaria que genere un impacto, ya nos metemos con otro enfoque. Con el enfoque alineado a gas natural, con el enfoque, ¿no? Que está alineado a gas natural. Igual, bueno, pues tenemos 3 ejes que planteábamos, el eje de equidad, el eje solidario y el eje de medio ambiente. Entonces, digamos que sí hay unos proyectos que están totalmente relacionados con el uso del gas natural. ¿Tú crees, empezando a hablar, igual lo hablamos ahorita, pero empecemos a hablar de los retos? ¿Qué retos ves tú, digamos, cuando has implementado, ejecutado estos proyectos de acción social? Entonces, claro, las personas responsables de estos temas, como tú me imagino y a mí me ha pasado, una de las obsesiones es maximizar, optimizar el impacto, ¿no? Cómo uno hace más en un país con tantas necesidades, con un presupuesto muchas veces reducido. Pero hay otros obstáculos que uno empieza en la organización, empezando por sensibilizar, ¿no? En la primera pregunta te decía, ¿cómo explicarle esto a alguien que no está sensibilizado? ¿Qué retos has encontrado tú internamente en la compañía y en general colegas en otras organizaciones? Porque esto no es exclusivo de una compañía, generalmente los dolores son compartidos. ¿Qué retos has encontrado tú en este despliegue, en este proceso, en este camino? Bueno, yo considero que un reto, y más que un reto, me ha parecido una experiencia muy interesante el poder, digamos, como articular diferentes áreas de la compañía, ¿sí? Entonces, si bien como son proyectos que están alineados al corazón de nuestro negocio, trabajamos con varias áreas de la compañía, como el área jurídica, con marketing, con grandes clientes. Entonces, digamos que yo creo que eso ha permitido empezar a sensibilizar un poco sobre cómo nuestra operación también tiene un impacto social. Entonces, digamos que ha sido positivo. Se ve también que no es un tema que lideremos únicamente desde nuestra área, sino que realmente hay una trazabilidad y una integridad en general de toda la compañía para sacar este tema de proyectos adelante. Digamos que en lo externo ha sido un reto permanente, pero digamos que creemos que lo vamos sacando y es el tema de las alianzas y los convenios, ¿no? Entonces, cómo, digamos que se articulan, digamos, como esos esfuerzos y efectivamente se logran sacar, pues, la documentación y todo como tiene que ser, pero digamos, al principio fueron una de las cosas que nos costó un poquito de más trabajo, pero la logramos sacar adelante. Pero me parece muy bonito además eso, porque lo primero que decías en la respuesta anterior, el tema de trabajar en red y con alianzas, ¿no? Que no son solo externas, sino también internas. Claro. Es esa frase un poco cliché, pero que es cierta en la práctica, en la realidad de juntos llegamos más lejos. Y si es verdad que, por ejemplo, si uno se une con el sector público, pues tiene el sector público toda una agenda, toda una infraestructura, que si uno suma valor a esas agendas puede llegar mucho más allá y tener un mayor impacto y un mayor beneficio en la comunidad. Entonces, también cómo eso se refleja internamente. Como si yo me uno, por ejemplo, con el área de marketing, que tiene una potencia especial en los términos de comunicación, de despliegue de campañas, de despliegue incluso de logística para ciertas actividades, eso nos suma mucho. Entonces, yo creo que eso es muy bonito, ese mensaje de cómo para estos temas trabajar en alianza y en red interna y externa genera valor. Yo te agrego 2 retos para que me cuentes cómo te ha ido. 1, cómo hacerle entender a la organización el impacto social del negocio frente a la acción social voluntaria, que tú nos has dicho varias veces voluntaria. Entonces, ¿cómo articular eso? Y la segunda pregunta, respecto al
a los cambios que uno espera generar, ¿no? Hablábamos de cómo nos obsesiona o cómo nos preocupa siempre hacer el mejor uso de los pocos recursos que tenemos para estos temas. Pues pocos recursos, es decir, porque las compañías generalmente tienen unas necesidades y unos retos importantes y al final pues hay que hacerlo lo más. Con no muchos recursos. Pero ¿cómo ves esos dos retos también trabajando en acción social? Bueno, en la primera parte yo creo que uno de los ejemplos más claros y eso lo hablábamos en otro momento y es el gas natural ya genera impacto. Entonces, ese es el impacto social del negocio. Que tú lo mencionabas antes, ¿no? Ya lleva beneficio así nomás recibiendo gas. Ya lleva beneficios, gas. Ahí está, claro. ¿Sí? Y lo demás, los proyectos, es lo voluntario que se hace, ¿sí? No es que yo ya conecté y ya con eso esa es mi acción social, no. Eso genera un impacto social, claro, pero no puede ser entonces también mi acción social porque entonces... Sí, porque yo lo estoy haciendo al final esperando una rentabilidad y por el core de negocio, ¿no? Claro, pero ese es nuestro, de acuerdo, ese es nuestro negocio, ese es nuestro negocio, que es válido, somos afortunados también porque tenemos un negocio, lo que te decía al inicio, que de verdad trae bienestar, o sea, es que el cambio es inmediato. Ese es el impacto del negocio como tal. Pero adicional es la acción voluntaria que nosotros decidimos plantear, ¿sí? Que son esos proyectos y esas iniciativas que generamos, que buscamos, que aporten un valor a un colectivo. De acuerdo. Y respecto a la segunda pregunta, entonces este tema de uno espera tener como iniciativas, proyectos, una inversión que en verdad genere, puede ser un retorno o puede ser un cambio en la población objetivo, ¿no? Que en verdad tenga, por ejemplo, si yo les quiero dar habilidades, les quiero dar formación, les quiero dotarlos de gasodomésticos como en el caso de las manzanas del cuidado. No sé, ¿cómo crees tú, o sea, cómo es ese reto? ¿Cómo es ese reto uno en el planteamiento de listo? Yo quiero meterme en este proyecto porque espero generar este cambio y cómo poder medir luego ese cambio. Claro, y digamos que ahí también te agregaría yo, y es un poco cómo logramos que sea sostenible. Sí, ¿cierto? Digamos que efectivamente uno dice, bueno, ¿cómo con este pequeño recurso, grande o pequeño lo que tengo, cómo puedo maximizarlo, potenciarlo? Que digamos que ahí volvemos al tema del cliché de la alianza, pero que es totalmente válido. Y un ejemplo muy claro, pues es el tema de las manzanas del cuidado, ¿sí? Entonces, que como política, como se establece como política pública, uno, me garantiza la sostenibilidad, me garantiza que pasen, digamos, diferentes gobiernos, si ya es un tema que está establecido, digamos que podemos estar tranquilos que se puede seguir generando beneficio ahí. Pero perdóname que me salté una cosa que te iba a decir, y es que si nosotros como Vanti solitos dijéramos, ay no, esto es una maravilla, venga que yo quiero ayudar a la gente de este barrio y venga y yo pongo acá una cocina comunitaria y eso puede ser una idea maravillosa, pero si no está alineado con una estrategia de, digamos, en este caso de distrito, pues es muy difícil, digamos, como articular todo, ¿sí? Entonces, el tema de las alianzas sí nos permite eso, qué proyectos están a nivel del distrito o a nivel nacional que realmente estén generando valor a la comunidad y digamos que en esos proyectos también, ¿qué falta? Hay muchos proyectos que efectivamente, por más de que estén en el presupuesto y que tengan algunos recursos, hay cosas que son limitadas, ¿sí? O por ejemplo, sí, vamos a poner una lavadora, pero es una lavadora que no le va a dar la carga que necesita la comunidad. Es una cosa semi-industrial un y que digamos que ahí pues creo que la empresa privada entra a hacer esos aportes que lo que hacen es potenciar, digamos, esas necesidades, ayudar a que esas necesidades se puedan suplir. De acuerdo, y como también yo creo que a las empresas nos conviene mucho, y a todos, en general a todos los actores de toda la naturaleza que componen una sociedad, que tengamos un país o una ciudad más próspera, más equitativa, más justa, con menos brechas socioeconómicas, porque eso redunda al fin en bienestar general. Es decir, yo siempre lo he pensado, por ejemplo, una empresa que funciona en una sociedad con un mayor PIB, pues tiene mayor potencial de consumo, para empezar. Entonces a todos nos conviene, esa es una de las muchas razones por las que a todos nos conviene también trabajar por una sociedad. Bueno, y ya entonces para empezar a cerrar, en ese sentido de claros, digamos, de qué es importante, por qué es importante, qué es, hacia dónde vamos, cuál es la tendencia. ¿Qué crees que viene ahora en este tema de todo esto que hablábamos? Hay conceptos, valor compartido, inversión de impacto, inversión social responsable, acción social.
¿Qué viene? ¿Hacia dónde vamos las empresas en ese sentido? Yo creo que las empresas, digamos, continuamos con la tendencia que te mencionaba, que estén alineadas a su estrategia de negocio. No, creo que no necesariamente la acción social de una compañía se limita a una sola forma. Digamos que pueden ser proyectos que puedan ser diferentes. Buenísimo. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que para eso vamos, un poco la diversificación, así como se habla de la diversificación del portafolio de inversión y portafolio de negocio, la diversificación del portafolio social, ¿no? También uno puede tener un proyecto de valor compartido, otro puramente filantrópico, otro puramente, digamos, de beneficio a una comunidad. Estoy de acuerdo. Ya se nos acabó el tiempo. Una pregunta para cerrar. Desde lo personal, ¿qué significa para ti trabajar con gente, con personas, con seres humanos, tenerlos cerca? ¿Qué significa para ti? ¿Qué ha significado para ti todo este tiempo? No, pues, pues la vida misma. Es que yo creo que realmente el relacionarse con otras personas, el poder escuchar, el poder ayudar en la medida que uno pueda, es digamos como la esencia. Para mí, Angélica, no, pues yo no podría ser ingeniera, perdón. No, pues mentira, los ingenieros también se relacionan, sí, mentira, no. Pero me refiero, sí, a mí me encanta trabajar para la gente y con la gente, y sí, si no tuviera que trabajar con gente, sería muy triste. No, y en verdad que se te nota ese gusto y esa pasión por trabajar por la gente, para la gente, con la gente. Yo creo que estaríamos en una sociedad mejor si hubiera más gente con esa vocación como la tuya. Muchas gracias en verdad por habernos acompañado hoy, Angélica María. Un gusto haberte tenido. Espero que tengamos pronto un volumen 2 de Acción Social. No, a ti, Ricardo, muchas gracias por esas acciones que realmente son muy importantes, empezar a generar como esas discusiones que antes las teníamos como muy... en reunión de oficina, por ejemplo, y me parece muy importante y muy valioso generar estos espacios para la gente. De nuevo, Angélica, muchas gracias. El objetivo de CEPENSO es justamente construir de manera conjunta, entonces recuerden que pueden encontrarnos en www.grupovanti.com, en la pestaña de sostenibilidad, en el lugar CEPENSO, en el Hub CEPENSO, que es nuestro centro de pensamiento sostenible. Allí encuentran contenidos, papers, las grabaciones de los podcasts que ya hemos tenido, de los que vendrán. Bienvenidos a la conversación, bienvenidas a la conversación, y por favor toda la retroalimentación, cuando quieran construir con nosotros también, siempre nosotros estamos esperando justamente toda esa retroalimentación, todo ese feedback. Entonces muchas gracias, nos vemos en una próxima ocasión. Déjanos tus comentarios o sugerencias sobre este podcast o de posibles temas que te gustaría escuchar escaneando el código QR. Vanti al aire. Vanti avanza sostenible.